casa, tu púlpito, tu iglesia para poder traer tu mensaje, Señor, que está en tus sagradas escrituras. Te ruego por un corazón enseñable de cada una de las personas que esté aquí sentada, que ellos puedan estar orándote en este momento, Señor, pidiéndote a ti que seas el que le hables, porque tienes un mensaje muy, muy importante para cada uno de nosotros este día de hoy, Señor. Así que, Padre, te entrego a ti todo lo que vamos a hablar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mateo 11:28 es nuestro versículo del cual vamos a sacar la enseñanza el día de hoy. Es un versículo que estoy casi completamente seguro que lo leíste o lo escuchaste en algún momento. Jesús dijo estas hermosas, poderosas y de un valor incalculable palabras que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Son unas palabras que están dentro de un contexto el cual vamos a ver hoy, porque tantas veces me tocó escuchar mensajes o prédicas o lo que sea, o enseñanzas sobre este pasaje que no van acorde a lo que Jesús quería decir o lo que Dios quería decir. Y quédate tranquilo o quédate seguro, hermano, hermana, que lo más importante que nosotros tenemos al leer la palabra de Dios es saber qué Dios quiso decir cuando escribió esto que está en la Biblia. Tiene muy poca o nula importancia lo que a mí me parece que significa un versículo, o lo que a vos te parece, o lo que la famosa frase: yo creo que esto significa tal cosa y lo aplico a donde yo quiero. Eso no debemos hacerlo, hermano, hermana. Debemos de conocer la intención del autor de la palabra de Dios cuando pronunció estas palabras, y la tenemos escrita en la Biblia, ¿sí? Y es responsabilidad de cada uno de nosotros entender el contexto, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, entendiendo el contexto en el cual Jesús proclamó estas palabras de invaluable valor, ¿sí? Dios es un Dios de salvador, es un Dios de salvación, ¿sí? Y esta palabra o esta invitación de venid a mí está escrita en toda la Biblia, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, Dios se encargó de impregnar su palabra de esta hermosa invitación de compasión que nos llama a cada uno de nosotros a ir a Él. Esta es una expresión de su amor y es una expresión de la misión de Jesucristo también. Su misión fue venir y llamar a todos los pecadores a que acudamos a Él. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Esa es su misión. Y eso lo hace a través de ese llamado que vimos en Mateo 11:28. Venid a mí, venid a mí. Esa siempre ha sido la misión de Dios. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 55:1, que nos dice en este hermoso pasaje del profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿qué debemos hacer? Venir. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 3: inclinad vuestros oídos. ¿Qué quiere decir? Escuchen. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Así de importante es la palabra de Dios. Cuando la escuchamos, cuando la creemos, cuando la obedecemos, produce vida a nuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, dice el Señor. Qué hermosa promesa. En el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El 6 es. El 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esto es: arrepentite de tus pecados. Y después dice: y vuélvase a Jehová. Esto es: pone toda tu confianza en Él, cree en Él, el cual tendrá de Él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es una serie de invitaciones que están
puestas en la palabra de Dios en Isaías, vinieron de parte de Dios, inspiradas por Dios al profeta Isaías para el pueblo, y a través de esta hermosa declaración de Isaías, para cada uno de nosotros que lo estamos leyendo ahora, nos muestra que Dios es un Dios de salvación y su misión es una misión de rescate. En 1 Timoteo 4:10 dijo Pablo, le dice a Timoteo que él es el salvador de todos los hombres. Esa es su misión, salvar mayormente a los que creen. La misión de Dios en el mundo es una misión de salvación. Salvación es la palabra predominante en la Biblia, porque esa es la misión por la cual Dios envió a su Hijo. No se trata de Jesucristo venir a la tierra para que haya un cambio en la sociedad o en la cultura. Su misión es salvar a la gente que estaba yéndose directamente al infierno. Y el Mesías trajo el medio por el cual nosotros podemos ser salvos, por medio de la cruz del Calvario, ¿sí? El sacrificio que fue acepto a Dios, y a través de poner nuestra fe en eso, nosotros podemos ser salvos. Y esa salvación está al alcance de cada uno de nosotros, lo que creemos, ¿sí? El mensaje siempre va a ser el mismo de parte de Dios: venid a mí. Jesús en Juan 6:35 dice esto, dice: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. En el 7:37 de Juan dice: en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Ese es el llamado siempre. Pero esto no es para saciar tu hambre y sed física, ¿sí? Vamos a ver Mateo 5 a qué se refiere esa hambre y sed, las cuales van a ser saciadas si vamos a Jesucristo, si obedecemos sus hermosas palabras o su hermosa invitación de venir a Él. En Juan 8:12 dice otra vez, Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue o el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero tienen que venir a mí. Tenés que venir a mí. Y en nuestro pasaje de Mateo 11:28 decía: venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque en el diccionario, si ponemos esa palabra descansar, nos da muchos significados, ¿sí? Dejar de trabajar, estar tranquilo, estar en paz, tener confianza. Eso es lo que la Real Academia Española nos dice como un significado de descansar. Pero eso es interesante, sí, pero lo más interesante para nosotros debe ser que cuando leemos un pasaje queremos entender en el vocabulario de Dios qué significa descansar. ¿Qué significa para Dios el descanso que Él ofrece? Y bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy. El descanso que Él ofrece es un sinónimo de su salvación. El descanso o reposo que Él ofrece y ofreció en el Antiguo Testamento a los judíos es sinónimo de salvación. Por eso digo, uno se cansa de escuchar mensajes sobre esto que dicen: vas a descansar de ese hijo cabezudo que tenés, acércate a Dios, Dios te va a dar descanso sobre eso. Si estás queriendo casarte, no estás consiguiendo una pareja, descansa en Él, Dios te va a dar. Si estás esperando hijos, no lo estás teniendo, descansa en Él, acércate en Él, lleva tus cargas a Él. Y tergiversan o mezclan versículos. Y Él dice que te va a hacer descansar, Él se va a ocupar de tus cosas. Pero este pasaje no nos habla de eso, ¿sí? Si bien todas esas cosas Dios las puede hacer y las quiere hacer, y si las quiere hacer, la va a hacer en su propósito, dentro de su propósito en tu vida. Si eso es lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. No estoy hablando de eso, lo que estamos hablando es que lo que Jesús quería decir cuando dijo que vayamos a Él, todos los que estamos trabajados y cargados, para que Él nos dé el descanso. En Hebreos 4:2, Hebreos 4 es el pasaje más conocido sobre el reposo del Señor o el descanso del Señor que Él ofreció.
Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. El mensaje del Evangelio es poderoso, por supuesto, cuando va acompañado de fe en ese mensaje. O si no, es simplemente información. Y la información no produce transformación. La información, cuando la recibo y la creo, sí produce la transformación que tanto necesitamos. Pero el 3 dice, pero a los que hemos creído, dice el escritor de Hebreos, entramos en el reposo. El que creyó entró en el reposo. ¿Cuál reposo? ¿El de descansar en una hamaca paraguaya tomando tereré? No, está hablando de salvación. Este reposo fue expuesto a los judíos en el Antiguo Testamento y ellos se empecinaron en seguir siendo desobedientes a Dios. Se le ofreció ese reposo figurativamente entrando en la tierra prometida, pero ¿qué pasó con esas 2 millones de personas que salieron de Egipto? Ninguna entró, dice Hebreos 4, ninguno entró al reposo del Señor porque fueron desobedientes, no creyeron en Él, lo único que hacían era quejarse. Ellos no entraron, solamente entraron la gente que nacieron durante el exilio, ¿sí? Entonces entendemos que el reposo o el descanso es sinónimo de salvación para Dios. Es sinónimo de salvación y de hecho, hermano, eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Y eso está al alcance de cada una de las personas que se acercan a Jesús, creen en Él, se arrepienten de sus pecados y Él nos promete ese descanso eterno, ese descanso de salvación, ese descanso que va a iniciar el día que partamos de esta tierra. Él nos promete esa salvación eterna. Ahora con eso en mente, ahora entendiendo un poquitito, vamos a ir a ver el contexto de Mateo 11. Vamos a ir al versículo 25, porque no quiero que nos perdamos nada de lo que está acá. En el versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. Ahora, ¿qué quiere decir en aquel tiempo? Ahí vamos a tener que ver el contexto en el cual Jesús dijo estas hermosas palabras. En aquel tiempo Jesús dijo esas palabras. ¿Cuál fue aquel tiempo? Bueno, Él estaba terminando su ministerio en Galilea, el ministerio de mayor milagros y prodigios que ha hecho Jesucristo, mostrando que Él era el Mesías, mostrando que Él era Dios encarnado, porque nadie podía hacer lo que hacía Jesús, solo Dios, y nadie podía decir lo que decía Jesús, solo Dios. Entonces de esa manera Él mostraba que era Dios, era un sello de autorización de parte de Dios Padre para Dios Hijo, mostrando de que el Mesías, el Rey prometido a Israel, había venido a la tierra por los milagros abundantes que había hecho en ese tiempo. En el capítulo 11 nosotros vemos la comisión a los apóstoles, cuando Él comisionó a los 12 apóstoles a que vayan y prediquen. Luego vinieron, le contaron lo que ocurrió. Luego envió a los 70, vinieron, todo el relato del retorno lo vemos en el capítulo 11 y 12, ¿sí? Pero si queremos un resumen es en el 11:19, ¿sí? Mateo 11:19 nos dice el resumen de lo que el pueblo de Galilea, el pueblo que recibió todos esos milagros, cómo respondió al mensaje del Evangelio predicado por Jesús, por los 12, por los 70. ¿Cuál fue el veredicto de ellos? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ¿qué decían ellos? He aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ese fue el retorno de las personas. Y esa fue la actitud de cada una de las personas en Galilea después de ser expuesto a la enseñanza de Jesús y a los milagros de Jesús. Imagínense. Y esto simplemente era ¿cómo decir? La previa de lo que todo Jerusalén iba a clamar ese día cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato. Las mismas personas que comieron los panes y los peces, milagrosamente esas mismas personas clamando a Pilato, crucifícale, crucifícale. Rechazaron su mensaje aún viendo los milagros que Jesús hacía. Toda esa el inicio del ministerio de Cristo, donde la gente decía, wow, sana enfermo, resucita muerto, da vista a los ciegos, hace milagros.
nos dio alimento milagrosamente. Todo eso se convirtió en una gran oposición después. Y esa oposición generó una severa maldición de parte de Jesús para esos pueblos, que lo vemos en el versículo 20. El siguiente versículo, Jesús pronuncia estas palabras. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¿sí? Después de todo lo que les conté recién, todo lo que está escrito en los evangelios, estas ciudades dice que no se arrepintieron de sus pecados. Y como resultado de eso, ellos recibieron esta maldición que está en el versículo 21 y 22. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, dos ciudades que estaban ahí. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y cenizas. Entonces Corazín y Betsaida eran peores que las ciudades paganas de Tiro y Sidón. Ciudades horrendas, pero Jesús le decía a ustedes, Corazín y Betsaida son peores. Y no solo eso, 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. 23, si tú, Capernaum, le dice, y todo lo que estudiamos la palabra de Dios entendemos que Capernaum era el centro de actividades de Cristo. Siempre él volvía a Capernaum y desde ahí hacía sus viajes de nuevo, y era el lugar donde más milagros había hecho Jesús, Capernaum, ¿sí? Entonces le dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma, ¿cuántos conocen Sodoma? ¿Escucharon alguna vez Sodoma y su otra hermana ciudad Gomorra? Bueno, Jesús le compara con Sodoma. Si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos conocen Sodoma? Nadie, porque está hecha cenizas. Esa ciudad no existe. Fue consumida hasta lo sumo por la ira y la justicia de Dios sobre un pueblo totalmente corrompido. 24, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Le dice a Capernaum. Ahora, Betsaida, Corazín y Capernaum jamás hubiesen aceptado la homosexualidad, por ejemplo. En Sodoma y Gomorra eso fue lo que produjo la falta de arrepentimiento de ese pecado, fue lo que produjo la ira de Dios sobre esos pueblos. Pero en estas tres ciudades ellos ni siquiera iban a aceptar. Moralmente eran mejores, entre comillas, que Sodoma. Ahora, entonces el castigo, ¿por qué va a ser mayor hacia ellos? ¿Saben por qué es mayor? Y esto es para nosotros una enseñanza también. Porque fueron expuestos a una mayor revelación. Fueron expuestos al Salvador mismo, estando en la tierra, predicando, mostrando su poder, que era Dios encarnado, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, multiplicando los panes y todos los milagros que hizo. Ellos fueron expuestos y rechazaron al Salvador. Y uno dice, sí, ¿cómo van a rechazar si estaba Jesús ahí? Ahora, para nosotros es un llamado de atención, porque nosotros somos expuestos a mayor luz aún que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer lo que ocurrió con ellos, leer las revelaciones que están en todo el Nuevo Testamento de quién es Jesús. Y si aún así rechazás el mensaje del Evangelio, hermano, hermana, lo que queda es simplemente lo que dice Hebreo, ¿verdad? Una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios del Señor. Al que mucho se le dio, mucho se le va a requerir. Y nosotros en este tiempo, con el internet, con la Biblia libre, con las ganas de venir acá en la iglesia y ser expuestos a la exposición de la palabra de Dios, tal cual Él la quiere, estamos recibiendo mucho, hermano y hermana. Y así también vamos a rendir cuenta por lo que recibimos. Pero yo entiendo que cada uno de nosotros entendemos quién es Cristo, sabemos que Él es nuestro Señor y Salvador, le amamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos solamente en Él. Entonces podemos entrar en el reposo del Señor, ¿sí? Entonces en ese contexto llegamos, después del versículo 24, llegamos a ese versículo 25, que parece un versículo, parece fuera de lugar, ¿sí? Porque hace una oración Jesús.
después de decir esas maldiciones sobre esas ciudades, hace una oración y uno diría, bueno, su oración sería: Señor, ¿qué pasó, verdad, con estas 3 ciudades? ¿Por qué, Señor, no me ayudaste un poquitito más? Capaz que ellos creían. ¿Qué falló? ¿Qué no hice o qué debía hacer? Pero él dice esta palabra: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y eso qué significa? Señor, vos sos soberano. Él es el dueño. Lo escuchamos una de las últimas veces que me tocó estar acá enfrente explicando la soberanía de Dios. Él es no solo el creador del mundo, Él es el dueño de este mundo. Él no solo es el creador, es el dueño y es el que controla todas las cosas. Y Jesús sabía que era así. Por eso te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice, las 2 cosas hace Dios: escondió del orgulloso y las reveló a los niños. Los niños simbolizan no los niños con edad de niños, sino a las personas humildes, ¿sí? Porque esa es la comparación que siempre hizo Cristo y lo vamos a ver más adelante en otros pasajes, ¿sí? El Padre hace esto, en otras palabras, es lo que Jesús estaba diciendo, que el Padre hizo estas cosas. Te alabo, Padre, vos sos el dueño de todo, vos sos el soberano, vos escondiste y vos revelaste. Fue tu voluntad hacer eso. Jesús no tenía ningún problema con eso. Nosotros muchas veces tenemos problemas con las decisiones que toma Dios sobre cualquier situación en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pero Jesús no tenía ningún problema con eso, con que Dios sea Dios y Dios decida lo que va a hacer. Así también vos y yo debemos de no tener ningún problema cuando Dios decida algo, entendiendo su soberanía, ¿sí? Nadie puede acercarse a Cristo si no es atraído por Dios mismo. En Juan 6:44, Jesús dice estas hermosas palabras que nos aclaran este punto. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos pueden ir a Jesús? Ninguno. Si el Padre que me envió no le trajere, dice. ¿Cuántos pueden venir a Jesús por su propia voluntad? Ninguno. El Padre es el que nos atrae al Hijo. El Padre es el soberano, Él es el que nos lleva a mostrar quién es Jesús. Él es el que saca el velo de tus ojos, abre tu corazón, cambia tu corazón para que el mensaje del Evangelio, la semilla incorruptible de su palabra, caiga en una tierra buena. No la haces la tierra vos, la hace Él mismo. Por eso Jesús dijo estas palabras. Y en el 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué va a hacer Jesús? Jamás va a echar fuera a nadie que cumpla el llamado que Él nos está diciendo en Mateo 11:28, que vayamos a Él. Porque si vamos a Él, porque el Padre nos convenció de ir a Él, nos mostró a su Hijo, nos mostró su obra, nos dio arrepentimiento y fe para que creamos en Él y nos acerquemos con todo nuestro corazón a ese Salvador tan precioso. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, el famoso pasaje donde Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta es variada. Algunos dicen que soy Elías, otros Jeremías, o otro de los profetas le dicen. Y Jesús le dijo, no, yo quiero saber quién ustedes piensan que yo soy. Y ahí Pedro hace esta hermosa declaración. Y escuchen bien, fue la primera vez que un ser humano acá en la tierra declaró que Cristo era el Señor. Fue la primera vez que una persona dijo esto por Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo Pedro. Es cierto, pero ¿qué dice el 17? Escuchen lo que Jesús dice el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pero esto no te lo reveló tu inteligencia, tu sabiduría, tu sapiencia. No, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es el Padre el que nos da la luz, es el Padre el que quita la venda de los ojos para que podamos ver.
a su precioso Hijo Jesucristo y entender que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en otras palabras simboliza que Él es Dios mismo. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, decía Pablo, es poder de Dios. Aquellos que están en la categoría de los que se pierden, escuchan el mensaje: esto es una locura, me quieren lavar el cerebro, estos están todos locos, creen cualquier cosa. Pero los que están en la categoría de los que se salvan, que somos nosotros, porque Dios nos salvó, cada vez que escuchamos el mensaje de salvación esto es maravilloso, esto es el mejor mensaje que pude haber escuchado. Y ahí se demuestra el poder de Dios cuando salva a un pecador muerto en sus delitos y pecados. Y el versículo 26 de 1 Corintios 1, Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice: pero mirad, hermano, vuestra vocación. Es como que yo diga acá: mírense cada uno, mírense, ¿se puede mirar? Cada uno, miren a la que está al lado, enfrente, atrás. Y Pablo le dice a la iglesia que haga eso y le dice que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, gente de familia de nobleza, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios ha elegido a los humildes para que los humildes se acerquen a Él. Dios ha elegido, y gloria a Dios, hermano y hermana, porque en esos humildes estamos cada uno de nosotros. Si nosotros tendríamos que alcanzar cierto nivel intelectual, financiero o lo que sea, estábamos todos condenados al infierno. Pero gracias a Dios, que Dios escogió a lo vil, lo menospreciado del mundo, a la gente no inteligente, a la gente que no piensa que es inteligente, no es la inteligencia lo que nos define. ¿Y con qué fin Él hizo esto? ¿Para qué hizo así? ¿Para qué eligió al humilde y no al sabio? Bueno, el 29 nos dice para qué o cuál es el fin. El fin es que nadie se jacte en su presencia. El fin es que nadie llegue al cielo diciendo: Señor, que mucho te ayudé allá abajo, Yo puse mi parte, vos pusiste de tu parte, y los dos juntos, ahora yo estoy acá. No. Todos los que lleguemos al cielo, vamos a decir 100% de la obra fue de Él. Porque si 1% era parte mía, estábamos fritos, hermano. La gloria es absoluta y 100% para Dios en su salvación. Siempre la gloria es para Él. Por gracia somos salvos y no por obras. Vuelvo a leerle Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, ¿qué cosas escondió Dios? Bueno, todo lo concerniente al rey, al reino, quién es el Hijo, quién es el Salvador, la importancia que tenía Cristo, la importancia que tiene su obra y su ministerio en la tierra. Eso no está disponible para que lo entienda una persona que no es tocada por Dios todavía, ¿sí? Por eso vimos que en 1 Corintios decía: es locura para la gente que escucha eso. Es locura para el tiempo de Jesús, para los fariseos que escuchaban eso, y sigue siendo locura ahora. En 1 Corintios 2:14 nos dice cómo podemos entender mejor esto. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, vuelvo a decir. ¿Y por qué son locura? Porque no la puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, y el inconverso, la persona que no nació de nuevo, está muerto espiritualmente. Por supuesto que no va a poder entender. Es natural que no entienda. Por eso en el versículo 25 dice: y la revelaste a los niños, porque los niños simbolizan la humildad y la dependencia que tienen ellos, ¿sí? Y esa humildad y dependencia la necesitamos nosotros.
No solo la necesitamos, es un requisito excluyente para acercarnos al trono de gracia y misericordia. Ningún soberbio va a entrar al trono de gracia y misericordia clamando por algo de parte de Dios. Ninguno. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero al otro, ¿qué hace? Al altivo. Mira de lejos, dice, mantiene su distancia, elige salvar al humilde. Ahora, esto no es condenar la inteligencia que nosotros podamos tener, dado a los estudios que podamos tener, ¿sí? Es condenar el orgullo por esa inteligencia, ¿sí? Más que nada en los fariseos que pensaban, yo conozco el Antiguo Testamento, yo hago esto, hago aquello, conozco de pe a pa lo que es el Pentateuco, trato de cumplirlo, soy fariseo, soy descendiente de tal tribu, lo que sea. Eso echa por tierra toda obra del ser humano, ¿sí? Ese es el altivo, el que cree que por sus propias fuerzas puede agradar a Dios. Y eso, hermano, hermana, solo lo pudo hacer Jesucristo estando acá en la tierra. Nosotros necesitamos misericordia y necesitamos entender que necesitamos esa misericordia para acercarnos humildemente a ese trono de gracia. La inteligencia no es la barrera que impide que vos conozcas a Dios de ninguna manera, ni tampoco es el medio por el cual vas a conocer a Dios, ¿sí? Es el orgullo la barrera que te impide conocerle a Dios. El orgullo por esa inteligencia que puedas tener, o por esa capacidad, o lo buena persona que puedas llegar a ser moralmente hablando. ¿Por qué es una barrera? Porque la puerta para entrar al trono de gracia es la humildad. Es la humildad. Mateo 5, si vemos las bienaventuranzas, es fantástico ese pasaje, es la exposición de enseñanza más grande y maravillosa que hubo de una persona acá en la tierra, y por supuesto esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte inicia de esta manera: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿De quién es el reino de Dios? Mateo 5, 3. ¿De quién es el reino de Dios? De los pobres de espíritu, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque esas personas reconocen que no tienen esa justicia, reconocen que con mis obras no me alcanza, necesito la justicia de Dios y no me da el cuero, no tengo como para llegar a esa justicia, por eso tengo hambre y sed de esa justicia. Me considero un pobre de espíritu, una persona humilde que no tengo nada para ofrecer a Dios. No puedo llegar a Dios y ofrecerle algo para ganar su favor o ganar su salvación. No tengo nada de eso. Son las personas que reconocemos nuestra impotencia en nuestras propias fuerzas de acceder a esa justicia. No puedo hacerlo. Necesito con todo mi corazón y clamo con todo mi corazón que Dios me dé su justicia imputada. La justicia que Cristo ganó, yo necesito esa justicia, porque con la mía nunca me va a alcanzar. Santiago 4:6 dice: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Se requiere humildad, hermano. Se requiere humildad para acercarse a Dios, y no solo para acercarse en un inicio, ¿sí? Eso es lo que muchas personas piensan, que bueno, voy a ser humilde, me acerco a Dios, recibo mi salvación y después yo soy como soy. No, cuanto más leo, cuanto más conozco, cuanto más veo la magnitud de mi pecado y de dónde Dios me rescató, mayor y más grande humildad se genera en mi corazón. No hay orgullo en el corazón de un convertido verdaderamente. Al contrario, la humildad va creciendo y va creciendo, porque reconocemos que Dios nos rescató de una vana manera de vivir y nos dio una salvación que no merecíamos y no nos alcanzaba nada que podamos hacer para recibir o merecer. Entonces mi humildad sigue creciendo. Por eso decía él en alguna prédica anterior, ¿verdad?, que la humildad o la salvación o entender el mensaje del Evangelio es la trituradora más grande de orgullo que puede haber. Cuando te das cuenta quién sos vos y quién es Dios. Y eso es necesario que ocurra en tu vida, hermano, si no, no hay conversión, o si no, no hay nuevo nacimiento. Y cuando hay conversión y hay nuevo nacimiento y vemos su gracia derramada sobre nuestra vida
Es como poner algo blanco sobre un lienzo negro. Eso blanco es la gracia de Dios, eso negro es tu vida y mi vida. Así se magnifica el contraste que hay entre la gracia recibida y lo que yo merecía. Y le doy gracias al Dios, le bendigo y le voy a servir por toda mi vida, por lo que Él ha hecho por mí. Vamos a Mateo 11:26 ahora. Un pequeño versículo, cortito, que Jesús explica por qué Dios hace lo que hace. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Jesús lo sabía, porque a Él le agradó hacerlo de esa manera. Yo quisiera un libro entero para que me explique un poquitito por qué Dios hace las cosas como las hace, por qué permite ciertas situaciones en cierto tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús no quería eso, no necesitaba eso, y nos enseña a nosotros que tampoco vos necesitas saber por qué Él hace las cosas. Simplemente tenés que reconocer que Él es soberano y que si Él lo hace es porque a Él le agrada. Y si a Él le agrada es porque está dentro de su voluntad. Y su voluntad, hermano, tiene 3 atributos y todos los conocemos. ¿Cómo es su voluntad? Buena, agradable, perfecta. Pero no entiendo, Señor, porque vos sos un ser humano y Él es un Dios. Él es el Dios. Tu mente finita nunca va a poder comprender la magnitud de un Dios soberano e infinito. Y entender eso va a traer paz a tu corazón. Y luego en el 27 Jesús dice, no solo Dios hace eso, sino yo también estoy involucrado en esto. Hay perfecta armonía entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. En la Trinidad hay perfecta armonía. Ya lo vimos en Juan 6, ¿se acuerdan? Todo lo que trae el Padre, yo lo recibo. Y si lo trajo el Padre, yo lo recibo, por supuesto, porque lo trajo el Padre. No, Jesús no dice, vos lo trajiste, Señor, pero no me gusta su cara. Tiene muchos pecados, Señor, yo no lo voy a aceptar. No, lo que me trae el Padre yo lo acepto. Hay perfecta armonía en la Trinidad. Todas las cosas me fueron dadas y me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Solamente hay una intimidad ahí entre los miembros de la Trinidad. Están en perfecto acuerdo, ¿sí? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús revela, Dios revela, y ellos están en perfecto acuerdo, hermano. En perfecto acuerdo. Y Él tiene toda autoridad. ¿Se acuerdan Mateo 28:18? Al finalizar, antes de ascender a los cielos, Jesucristo dijo estas palabras. Mateo 28:18. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la potestad en el cielo y en la tierra? El Padre, sabíamos, ¿verdad? ¿Y quién tiene la potestad en el cielo y en la tierra? También el Hijo, Jesucristo. Mateo 4 se le dio autoridad sobre Satanás. Mateo 8 sobre los demonios. Mateo 9 sobre las enfermedades. Toda autoridad, igual que el Padre, ¿sí? Sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre los seres humanos. Autoridad para salvar, autoridad para juzgar, autoridad para condenar. Toda autoridad la tiene Jesucristo. Toda autoridad. Yo también estoy en eso, dice Jesús. Y en el 28 dice, ahí dice esa frase, venid a mí. Yo tengo la autoridad, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ahora, ¿qué significa estar trabajado, hermano? Trabajado es estar esforzándome en mis propias fuerzas para agradar a Dios, tratando de cumplir cosas que me dijeron que debo hacer para ver si gano la salvación. Ese es un trabajo arduo, y es un trabajo que nunca da buenos resultados, nunca. Lo vemos en la vida de cada uno de los judíos, que trataban con toda su fuerza, trabajaban arduamente para tratar de ganar el favor de Dios. Y Dios le decía, ustedes no me conocen, ustedes no me conocen. Eso significa estar trabajado. ¿Y qué significa estar cargado? Bueno, significa llevar un yugo sobre nuestros hombros de religiosidad, de cumplir lo que cumplieron mucha gente, 8, el viernes pasado,
cosas que debo hacer para ver si gano a Dios o recibo el perdón de Dios por mis pecados. Una carga que te pone la sociedad religiosa, por llamarlo así. Eso es estar cargado, ¿sí? Y eso es súper difícil de llevar. Y eso era exactamente en Mateo 23:4, eso era exactamente lo que hacían los fariseos sobre el pueblo judío. Jesús le dice en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Decía Jesús, le decía a los fariseos, ustedes le dicen, cumplan la ley, hagan esto, hagan aquello, circuncídense, conozcan el Antiguo Testamento de pie a cabeza, hagan esto, hagan esto, hagan esto, ¿sí? Y ellos dicen que ni con un dedo querían mover esas cargas que ellos ponían en los hombros de las personas. Y en Hechos 15:10, Pedro expresa del por qué esas personas no querían mover esas cargas. Escuchen la confrontación de Pedro a los judíos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie puede cumplir, hermano, hermana, nadie puede cumplir los 10 mandamientos y ser salvo por eso. No es por obra, no vas a poder hacerlo. Necesitas imperiosamente la gracia de Dios, el regalo inmerecido de la salvación. Y Pedro le estaba diciendo a los judíos, a los judaizantes, la gente que quería judaizar a los creyentes, decirles, sí, cree en Cristo, pero también tenés que circuncidarse. Cree en Cristo, pero también tenés que cumplir la ley. Pedro le decía, hermano querido, la ley fue cumplida por Cristo. Ningún ser humano podía hacerlo. Nadie podía acceder a la salvación si era por medio de la ley. Cristo vino a cumplir la ley y ahora todos podemos acceder por la fe. Ahora, si estás desesperado y te das cuenta que esto es así, te das cuenta de tu pecaminosidad, te das cuenta de que todo lo que tratás de hacer para agradar a Dios fallás, no llegas al estándar que Dios quiere, te enfrentás a tu pecado semana tras semana. Bueno, Cristo dice, venid a mí. Cristo dice que nos acerquemos a Él. Y eso, hermano, es arrepentimiento. Eso es comprender que solo no voy a poder hacerlo, que necesito del Señor, que necesito su pecado. Y eso genera un corazón humilde en las personas. Cuando te das cuenta que tu esfuerzo es total y completamente inútil para acceder al perdón de Dios. Cuando estás cansado, oprimido por la carga del pecado, sos un ejemplo de lo que el Señor mostró en Lucas 16 con el fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? 2 personas subieron, contó una historia del Señor Jesucristo, 2 personas subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano. El fariseo, ¿qué hacía? Oraba y decía, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello. Y el publicano, postrado en la tierra, no alzaba los ojos ni siquiera al cielo, golpeaba su pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y en esa comparativa que hizo Jesús, le dice a los discípulos, sepan que este descendió a su casa justificado. Esa justicia que no podés adquirirla haciendo esto, haciendo aquel, descendiente de esto, conociendo la Biblia o haciendo lo que sea, o hace 20 años que está en la iglesia, nada de eso sirve para acceder a la salvación. Lo único que sirve para acceder a la salvación es reconocer que sos un pecador y que necesitas un Salvador. Entonces sí, la salvación está presente y sí podés acudir a esa invitación de Jesús de venir a Él, porque para eso Jesús vino. ¿Y qué quiere decir venir a mí? Venir a mí significa fe. Las dos cosas nunca están separadas, el arrepentimiento y la fe. Venir a mí quiere decir yo voy a Cristo porque sé que Él me puede dar el agua que yo necesito para vivir. Yo me voy a Cristo porque sé que Él me puede dar el pan de vida, no para alimentarme, el pan para que mi espíritu y mi alma se alimente, que es lo más importante. Yo me voy a Cristo porque sé que Él me puede dar perdón por mis pecados. Yo voy a Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso es fe, hermano. Poner en práctica el ir a Cristo es fe. Es entender el llamado de Jesús y responder a ese llamado es fe, querido hermano.
¿Eso es suficiente? Claro que es suficiente, totalmente suficiente. Eso es lo único que necesitas para ser salvo. Pero Mateo 11:29 nos da una hermosa ilustración de lo que ocurre cuando somos salvos del Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Debemos entender esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el corazón evangelista de Jesús, manso y humilde, que sale y dice: vengan a mí. Porque esta era una declaración evangelística que Jesús estaba haciendo. Ya vimos el contexto, ¿sí? Después de pronunciar las maldiciones sobre esa ciudad, se paró al pueblo y dijo: Padre, te alabo porque vos hiciste todas las cosas, sos el dueño del cielo y la tierra. Y en esa misma declaración, Él dice: todo esto, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Ya entendemos ahora a qué se refiere, pero del 29 al 30 vamos a ver a qué se refiere con su yugo. Es muy importante que entendamos esto también. Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para tu fuerza, para tu físico. Te va a dejar dormir hasta más tarde. Ya no vas a trabajar de manera secular, vas a dormir todo el día, vas a venir a la iglesia los domingos. No, el descanso es el descanso del alma. Es el descanso que recibe la persona que en arrepentimiento y fe se acerca a Cristo y recibe salvación. Su alma descansa en el Señor y en su salvación. Ese es el descanso que Jesús te promete. Ese es el descanso que involucra llevar el yugo de Jesús. Ahora, ¿qué es un yugo? Llevad mi yugo, dije Jesús. ¿Por qué es un yugo? Bueno, el yugo es esa madera, no sé si algunos conocen, esa madera que se pone en el cuello de dos bueyes o toros. Es una madera que tiene la forma del cuello y por debajo un cuero que asegura el cuello de ese toro. ¿Qué hace? ¿Para qué se usa eso? Se usa para que el buey más antiguo, más obediente, más fuerte, se le pueda empezar a discipular entre comillas, al buey más joven, ese salvaje todavía, ese que no entiende qué hay que hacer para trabajar. Esos bueyes arrastraban un arado para arar la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se le pone un buey antiguo, uno ya que es obediente, que entiende en qué velocidad debe conducirse, hacia dónde debe irse, entiende las directrices del que está dominándole con la correa atrás, para que este nuevo empiece a corregir su mala conducta, por llamar así, o sus impulsos, y empieza a verle al otro y con el cuello conectado al otro empieza a caminar y ser cada vez más como este buey antiguo. Ahora entendemos lo que es el yugo. Ese es el yugo que Cristo quiere que nosotros llevemos, ¿sí? Y eso simboliza o significa sumisión. Es someterme a Cristo. Es someterme a su ordenanza. Es leer la palabra de Dios, que es el yugo fuerte, y obedecer la palabra de Dios. Es saber que con mis fuerzas no voy a poder ir, me voy a ir para cualquier lado, y entender que si no tengo el Espíritu Santo de Dios y su palabra, me voy a ir a cualquier lado. Someterme al Señor en obediencia. Eso es lo que está diciendo. O eso es lo que decimos cuando nos acercamos al Señor: me someto a ti, Señor. Te reconozco como Señor, no solo como Salvador. Y en los círculos judíos en los cuales Cristo estaba diciendo esto, la gente entendía sobre el yugo y entendía que simbolizaba sumisión a un maestro. Llevar el yugo de tal maestro quiere decir que yo le estoy siguiendo a ese maestro. Quiere decir que yo me puse esto para poder parecerme a él. Todo el mundo entendía lo que significaba llevar ese yugo. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Llevad mi yugo, déjame ser tu maestro, ¿sí? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a corregir la forma de caminar. Yo te voy a ayudar cuando las cosas se pongan feas. Yo soy más fuerte que vos. Mi palabra es más poderosa que tus obras. En Mateo 28, en la gran comisión, por eso esas palabras están
en el versículo 20, pero el 19 vamos a leer las palabras que todos conocemos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Conocemos? Pero ¿qué dice el 20? ¿Por qué está involucrada la obediencia en la gran comisión? Porque todos deben comprender que cuando nos acercamos a Cristo cambiamos el yugo. El yugo de esclavitud que te condenaba, que era pesado, el yugo del pecado, el yugo de querer portarme bien, cumplir con parámetros morales para agradar a Dios, ese yugo fue removido. Fue cambiado por un yugo de sumisión al Señor. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Jesús nos habla a nosotros que no solo debemos presentar a Cristo como un Salvador, sino decirle también que si te acercas al Señor, Él va a cambiar ese yugo. Pero así como leímos en Mateo 11:29, Él te va a dar un yugo nuevo, un yugo hermoso. Ahora hay arrepentimiento, hay fe y hay sumisión. Y la sumisión es parte de la voluntad del ser humano, ¿sí? Nos sometemos voluntariamente a Él y esa sumisión se convierte en obediencia. Somos obedientes a su palabra, amamos su palabra, queremos obedecerla con todo nuestro corazón. ¿Y qué dice el versículo 30 de Mateo 11? Porque puedes decir, bueno, pero tengo un yugo, ahora voy a tener otro yugo, pero lo mismo es, ¿verdad? Pero Jesús te dice esto: mi yugo te va a gustar. Mi yugo no es como el que llevabas antes. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué hermoso es escuchar esto de parte del Señor. Qué hermoso es saber que acercándome a Cristo me someto voluntariamente como siervo de Él, en su misión, y Él va a empezar a ayudarme a caminar como Él quiere. Y su Espíritu Santo me da el poder de obedecer, me da la sabiduría para entender la palabra de Dios, comprenderla, y me da la fortaleza para obedecerla, porque si no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es hermoso entender eso. Mi yugo, el yugo de Cristo no te va a oprimir, ¿sí? Primera de Juan 5:3 dice: pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Si sos un inconverso y tenés el yugo del pecado y encima te dicen las cosas que Cristo quiere que haga, por supuesto que es súper pesado. Pero cuando entendés que ese yugo del pecado fue removido, que Dios te perdonó tu pecado y te dio su Espíritu Santo para seguirle, y te está conformando a la imagen de Cristo, ese yugo de Cristo es liviano y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. De hecho, le obedecemos a Él porque le amamos, ¿verdad? Porque Cristo dijo eso: si me amáis, guarden mis mandamientos. Es simplemente un reflejo de que Él produjo ese amor en nosotros. Ese versículo 29, de 11 al 29, la última parte: y hallaréis descanso para el alma. Jesús nos ofrece el descanso eterno, el descanso de salvación. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nos sometemos a Él, llevamos una carga súper ligera. Y no solo que es ligera, da gusto llevar. ¿Cuántos obedecen a Dios y no quieren? Si sos creyente no ocurre eso, ¿se entiende? Si bien luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, le amamos a Cristo, por eso queremos obedecerle. No lo hacemos para ver si recibimos algún amor del Señor o alguna bendición de Él. No, le obedecemos porque le amamos y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer su palabra. ¿Sí? Ese corazón humilde, quebrantado del publicano, que fue tocado por Dios mismo, transformado para poder tener los oídos prestos, los ojos sin las vendas, para escuchar el mensaje de salvación, creer en ese mensaje, arrepentirse de sus pecados y someterse por completo al señorío de Cristo. El resultado de eso que ocurre en la vida de los seres humanos cuando nos convertimos es el final del versículo 28. Yo os haré descansar. El final del versículo 29. Hallaréis descanso para vuestra alma. Y no hay nada más maravilloso que eso, hermano, hermana. Y esa pequeña declaración de hallaréis descanso para mi alma estaba en Jeremías 6:16, haciéndonos entender
de que ese descanso siempre fue ofrecido por el Señor. Esto no cambió cuando vino Cristo. Siempre Dios ofreció ese descanso a todas las generaciones y lo va a seguir haciendo de aquí hasta que Él venga. Quiero que te pongas de pie para darle la gloria a Dios y que podamos orar para finalizar. Cuando un pecador humilde entiende su condición delante de Dios, entiende que sus esfuerzos no generan más que condenación, que son trapos de inmundicia delante de un Dios santo, delante de su santidad, lo único que nos queda, hermano, es clamar con todo nuestro corazón por misericordia de parte de Él y recibir la gracia que Él ofrece. Cuando Él dice que vengamos a Él, esa no es una recomendación, hermano, ese es un mandato. Y los que le amamos a Él obedecemos ese mandato. Y la gente que lo rechaza simplemente lo desobedece. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor, que está escuchando. Yo oro por misericordia en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Oro, Señor, para que tú abras sus ojos, para que puedan ver la magnitud de esta salvación, Señor. Oro, Padre, para que tú abras sus oídos, para que puedan escuchar el mensaje de salvación, Señor. Abre sus corazones en arrepentimiento y fe para que crean tu mensaje, Señor. Que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos correr a ti, Señor, entendiendo que no hay otro lugar donde podamos acudir, donde hallaremos descanso para nuestra alma. Te pido que cada una de las personas que estaba cansado de llevar esa carga de la moral, de la religión o de lo que fuera, Señor, hallen descanso que tú prometes en tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, que te amamos, que somos tus hijos, nos regocijamos por llevar tu yugo, Señor, es ligera tu carga, Padre. Te amamos, por eso te obedecemos. Queremos obedecerte. Estás en nosotros, nos diste tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a llevar ese yugo y ser cada vez más parecido a Jesucristo, porque ese es el fin de todo, Señor, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, bendigo a tu iglesia. Te doy gracias porque en este tiempo trajiste a las personas que debían escuchar este mensaje, me incluyo yo, para que todos nos gocemos entendiendo, Señor, que podemos llevar tu carga o tu yugo, porque tu carga es súper ligera, Señor, y tú nos vas a ayudar a llevarla. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, reconociendo que tú eres soberano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y antes que nos vayamos, si alguien nos visita por la primera vez,